En México, cada día ocurre una historia como la que les voy a contar. Imagínate que el semáforo acaba de cambiar en verde y tú, que estabas esperando, aceleras para avanzar con tu automóvil. Sin embargo, de repente, un conductor imprudente que viene en la calle perpendicular ignora la luz roja que le tocaba detenerse y te forza a frenar bruscamente para evitar un choque. Inicialmente, pues tu intención es evitar cualquier conflicto, eres una persona calmada y solo esperas un gesto que indique que esa persona lo lamenta. Pero en su lugar de eso, imagínate que notas que esta persona mueve la cabeza de un lado a otro, como si fuera una señal de desaprobación de que tú tuviste la culpa. Y ahí comienzas a irritarte. Y lo peor viene después, cuando percibes que esa persona desconocida te mira directamente a los ojos, que no aparta la mirada y que aparte su mirada es penetrante, lo cual interpretas como un desafío y como un insulto que te enfurece. En ese momento tú también lo comienzas a mirar fijamente y la situación se transforma. En ese momento ambos pueden leer los labios y el lenguaje corporal con señas explícitas uno del otro. El otro conductor desciende de su carro y trae un bate. Y tú te das cuenta que viene dispuesto a usarlo contra tu auto o contra ti. Afortunadamente algo pasa en tu cabeza y el semáforo sigue en verde a tu favor. Así es que sin pensarlo, aceleras, huyes del lugar y un poco después te das cuenta de la tensión muscular que tienes y en tu voz que te tiembla. Y piensas en todos los posibles escenarios que pudieran haber pasado, sobre todo en un país como en el que vivimos. Ahora, esta historia nos dice indudablemente que la mirada de otra persona, cuando es fija a los ojos, pues ejerce un poder significativo sobre nuestro cerebro. La mirada es un componente crucial de la dinámica en las interacciones sociales y es un medio por el cual recibimos información de los demás y también transmitimos aspectos de nuestra propia identidad. Imagínate si no será tan fuerte la mirada que incluso los poetas han llegado a llamar a los ojos la ventana del alma. Cuando tenemos un encuentro visual con alguien a quien amamos, podemos experimentar una complicidad única y una cercanía única, pero cuando el encuentro visual ocurre entre dos personas que son desconocidas, ocurre algo paradójico. Puede generar incomodidad y puede generar y alimentar sentimientos de miedo o de agresión. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ver a los ojos a alguien puede, por un lado, si le tenemos confianza y le conocemos, puede hacernos sentir una gran intimidad y profundidad, pero si es desconocido puede producir exactamente lo opuesto? Bueno, hay múltiples regiones en el cerebro que responden ante la mirada de otro, pero quizá ninguna es tan interesante y tan fascinante como lo es la amígdala cerebral. Esta estructura se encuentra en los dos lados del cerebro, es una estructura bilateral en el lóbulo temporal y se supone que se llama amígdala porque tiene forma de almendra, o al menos algún neuroanatomista eso le vio en el pasado y decidió llamarla amígdala, que significa almendra. Y está ubicada en los lóbulos temporales y es parte integral del sistema límbico o el sistema que regula las emociones. La amígdala recibe información muy rápida de otra estructura que es importante para recibir las señales de nuestro ambiente, que se llama el tálamo. Y esta información rápida funciona como un sensor anticipatorio que inmediatamente, al activar la amígdala, despliega emociones en fracciones de segundo que nos permiten adelantarnos de una manera eficaz a diferentes escenarios que pudieran pasar. Y uno de ellos, por ejemplo, es a los escenarios de riesgo que implica ver a los ojos a un desconocido. Cuando el desconocido tiene rostro enojado, con el ceño fruncido, o de miedo, con los ojos abiertos,
la activación de la amígdala se ha comprobado que es mucho mayor. Ahora, la amígdala también recibe información de otra estructura que se llama el hipocampo y que participa de alguna forma en la generación de las memorias y en la proyección a la corteza para traer de la corteza las memorias que hemos guardado a través de nuestras experiencias. Pero también recibe la amígdala información de dos cortezas importantes que están aquí al frente. Una es la prelímbica y otra es la infralímbica. Y es interesante que esta ruta de la amígdala, del tálamo a la amígdala se considera rápida, pero de las cortezas hacia la amígdala se considera lenta, un poco porque hay más distancia, pero también porque hay más relevos. Y se dice entonces que esta parte del cerebro, que es la que nos ayuda a interpretar con más información detallada, toma un poquito más de tiempo. Mientras que la otra, la que es directa del tálamo a la amígdala, ocurre en fracciones de centésimas de segundo y nos puede producir emociones y hacer que respondamos de manera muy rápida sin pensar en lo que realmente es la información en la que estamos percibiendo. Ahora, el hipocampo y la corteza prelímbica contribuyen a que la amígdala sea mucho más reactiva a través de las memorias, sobre todo las aversivas, las que nos han dolido, las que nos han dañado y que se guardan pues como recuerdos de larga duración, incluso desde que éramos pequeñitos. Y estas memorias que pasan del hipocampo y de la corteza prelímbica a la amígdala alimentan la reactividad de la amígdala para hacerla mucho más intensa su actividad y dar validez al deseo que nos puede causar de querer huir o de querer agredir y enojarnos con la otra persona que tenemos enfrente. Por el contrario, la otra corteza que está más hacia el centro, que se llama la infralímbica, al menos en los roedores y que en los humanos se llama la medial prefrontal, pues funciona, digamos, como un bombero que extingue el miedo al extinguir a la prelímbica y al extinguir a la información del hipocampo, y aparte porque tiene conexiones inhibitorias GABAérgicas sobre la amígdala. Eso significa que la corteza infralímbica, con la que podemos pensar en esta parte del cerebro, tiene la capacidad de disminuir la actividad de una región como la amígdala, que es subcortical y que en teoría es más automática que racional. Y lo que se logra con la actividad de la corteza infralímbica pues es decisiones conscientes. Se propone o se contribuye a la moralidad y a la empatía por los otros. Ahora vale la pena mencionar que nuestra historia de vida influye muchísimo en el tamaño que va a tener nuestra amígdala cuando seamos adultos. Una amígdala más grande pues tiene más neuronas y se supone que va a ser más reactiva a situaciones de miedo o de agresión, mientras que una amígdala más pequeña con menos neuronas probablemente sea menos reactiva y genere respuestas de miedo y de agresión mucho menores o con más dificultad. Y se ha mostrado, por ejemplo, que las personas que cuando eran pequeños, cuando eran niños, experimentaron apegos desorganizados, suelen tener mayor volumen de la amígdala del lado izquierdo. Los apegos desorganizados, según algunos psicólogos, ocurren cuando el cuidador principal, que casi siempre son los padres, tienen inconsistencia emocional para generar una relación de seguridad con los peques a los que cuidan, que normalmente son sus hijos. Por lo tanto, el aumento en el volumen de la amígdala izquierda pudiera explicar por qué algunas personas que tuvieron apegos desorganizados y por lo tanto una amígdala más grande, pues tienen más problemas para regular sus emociones, tienen más problemas para expresar confianza, o en otras palabras son más desconfiados a nivel interpersonal, pueden tener miedo a la intimidad, pueden ser muy críticos con su autoimagen, generar una autoimagen negativa, y podríamos incluso extenderlo a que es más probable que tengan reactividad en encuentros automovilísticos como el que yo acabo de describir en la historia inicial.
La amígdala, lo he dicho en otras ocasiones, tiene abundante cantidad de receptores que se llaman GABA. Los receptores GABA, que se llaman así por ácido gamma aminobutírico, tienen la función de inhibir a las neuronas en momentos innecesarios. Cuando se libera GABA y se pega a un receptor, este receptor se abre y deja pasar muchos iones de cloro a su interior, lo cual incrementa la carga negativa dentro de la neurona y por lo tanto el umbral para que esa neurona dispare se incrementa, haciendo más difícil que genere miedo o que genere lo que hace la amígdala, ganas de huir o de pelear. Por lo tanto, pues no nos debería extrañar que algunas sustancias que actúan sobre el receptor GABA, que lo activan, que son pues variadas, como las benzodiazepinas, los barbitúricos, algunas hormonas como la progesterona y el mismo alcohol, pues pueden disminuir el miedo y la ansiedad. Y quizá por eso las personas que tienen apegos desorganizados pues sean más predispuestas a abusar de estas sustancias ansiolíticas, muchas de ellas no prescritas por un médico especialista, e incluso las pueden llegar a necesitar de manera crónica para poder dormir o estar tranquilos o no sentir ansiedad. Pero algo que vale la pena mencionar y que es muy interesante es que la amígdala también puede disminuir su actividad cuando la estimulamos de manera natural con caminatas en ambientes naturales. Un trabajo reciente mostró que 1 hora o un poco menos, entre 20 minutos y 1 hora de caminar en áreas verdes donde hay bosque, donde hay árboles, donde hay aves, donde puedes estar tú en contacto con la naturaleza, disminuye hasta un 60% la actividad de la amígdala. Eso significa que la naturaleza, su contacto, nos hace menos reactivos ante las adversidades, tan solo por disminuir la actividad de la amígdala. Quizá entonces deberíamos de aprender de estos experimentos y antes de tener un encuentro social que pueda irritarnos, dar una caminata a un lugar de áreas verdes donde sepamos que nos vamos a tranquilizar. Podríamos decir sin duda que la mirada y los efectos que tiene sobre la amígdala en nuestro cerebro pues ofrecen una inmensidad de posibilidades y de descubrimientos útiles para la sociedad. Por ejemplo, se sabe que la mirada atípica, es decir, que no se ve normal a los ojos como normalmente se vería, es uno de los rasgos característicos en algunos trastornos del desarrollo, como es el trastorno espectro autista. Los niños con trastorno espectro autista, muchos de ellos, no todos, no ven a los ojos a las personas. Y se cree que no ver a los ojos pudiera ser un indicador de trastornos del neurodesarrollo. Algunos científicos, en el caso del autismo, creen que la reducción de la mirada a los ojos podría resultar porque la amígdala de estas personas es hipoactiva, es decir, que está menos activa de lo normal y que por lo tanto las personas con TEA no identifican los ojos como elementos relevantes a los que valga la pena ver. Pero también hay otros científicos que dicen que la evitación de la mirada directa a los ojos por parte de las personas con TEA quizá sea por el miedo a la socialización, por el miedo que la amígdala normalmente produce cuando se activa. En la actualidad, la mirada, aunque dice mucho, puede decir cosas confusas y puede no ser una herramienta totalmente creíble en el diagnóstico de alteraciones del neurodesarrollo, pero quizá algún día podamos estudiarlo más y reconocer patrones específicos de cómo se ve a los ojos y que quizá estos patrones específicos nos ayuden como herramientas de diagnóstico para algunos trastornos del neurodesarrollo. Deberíamos decir que el poder de la mirada y lo que provoca en nosotros que alguien que amamos o alguien desconocido nos vea a los ojos, nos debería de invitar a reflexionar como sociedad sobre el impacto que nosotros tenemos en otros cuando vemos a los ojos y el impacto que otros tienen en nosotros cuando nos ven fijamente a los ojos y el efecto emocional que esto genera y sobre todo en la cultura de paz y de inclusión que queremos tener como sociedad.
A veces deberíamos decir que nos obsesionamos con mirar solo hacia un solo lado y en el sentido figurado solamente a creer nuestra propia evidencia sin voltear a los lados y ver que hay otras personas que tienen otras maneras de ver las cosas, a veces incluso mejor. A veces nos obsesionamos con mirar hacia un solo lado desde una perspectiva de las cosas, cuando para solucionar las cosas casi siempre basta con cambiar de perspectiva. Dice hay alguien por ahí, como dice el dicho, a veces para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada. Indiscutible verdad. Gracias.